Continuamos con el análisis del primer año de gobierno. ¿Cómo ha sido la relación con la Asamblea Legislativa? Nos encontramos con don Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, para analizar estos temas. Nos encontramos el día de hoy con don Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y queríamos hacer una valoración de este primer año en la actuación del gobierno, la Asamblea Legislativa. Don Alejandro, bienvenido. Y queríamos preguntarle inicialmente, ¿cómo valora usted este primer año de la administración de don Rodrigo Chávez, este primer año de gobierno? ¿Qué aciertos y qué desaciertos les ve en esta primera gestión? Bueno, agradecerles, primero que todo, bienvenidos a toda la teleaudiencia. Bueno, yo creo que si sería ponerle nota al señor presidente en este primer año, yo le estaría poniendo un 5, porque fue un año en el cual el presidente de la República prometió muchas cosas y no se han cumplido. Ha tenido, bueno, desaciertos, por ejemplo, en el caso legislativo, en sesiones extraordinarias, la convocatoria ha sido débil. En las sesiones extraordinarias de la legislatura anterior fueron débiles, no pudo avanzar más la Asamblea Legislativa por los pocos proyectos que él convocó. Proyectos importantes que se pudieron aprobar en esta legislatura, el de trabajador independiente, podría resaltarlo, y el de eurobonos. Yo creo que una de las debilidades que tuvo fue que no tendió puentes con la Asamblea Legislativa, como lo dijo, más bien los dinamitó, y tuvimos muchos encontronazos, como decimos allá en Turrialba. Tenemos muchos encontronazos con el señor presidente. Le faltó más trato, más conversación, buscar más acuerdos con la Asamblea Legislativa y acordarse de que él tiene solo 10 diputados de 57, ¿verdad? Que son del partido de él, a pesar de que el resto de diputados lo hemos apoyado cuando él nos los ha pedido, pero ahí ha faltado un poco más de conversar y ponerse de acuerdo en temas nacionales. Don Alejandro, ¿ha puesto la Asamblea Legislativa los puentes ante las peticiones del presidente, o cree que es que no ha habido una buena comunicación y un buen enlace? Sí, la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa ha puesto, las fracciones de oposición se han puesto de acuerdo y en su mayoría han apoyado proyectos. Por ejemplo, los eurobonos no se hubieran apoyado solo con los 10 votos del partido de gobierno. La Asamblea Legislativa ha estado cerca, ha estado apoyando al presidente de la República en proyectos importantes como los que acabo de mencionar, el proyecto de trabajador independiente, que es de origen social cristiano, y los eurobonos, ¿verdad? Que han sido proyectos importantes que se aprobaron en este momento. Yo creo que le ha hecho falta al señor presidente tender más puentes, escuchar más a los diputados y a las diputadas y a las fracciones legislativas, y para llegar a acuerdos y avanzar más rápido. La Asamblea, aquí estamos. Yo creo que los diputados están apuntados a avanzar, y si hay que hacer sesiones extraordinarias, hacerlas y adelantar todo lo que se pueda en proyectos, siempre y cuando se entienda, ¿verdad?, que hay diputados de derecha, diputados de izquierda y de centro que piensan diferente. Entonces hay que buscar acuerdos en ese sentido, pero el gobierno yo creo que debe enfocarse un poco más en tender puentes con los compañeros diputados. En este segundo año de esta gestión, ¿cuál cree usted que podrían ir siendo esos puntos de encuentro? Recientemente hemos visto encuestas donde, si bien el presidente goza todavía de una gran aceptación, hay temas que hace años no venían preocupando a los costarricenses y de repente están de primero, como el de seguridad. Y hay temas no resueltos como la desigualdad, el desempleo, y ahí, si bien es cierto, se ataca el de trabajador independiente, la informalidad sigue siendo un gran tema pendiente para ver cómo logramos reducir la pobreza, llevar más prosperidad, más trabajo a los costarricenses, y pareciera que esa agenda de reactivación económica es otro punto pendiente en esa relación ejecutivo-proyectos. Teniendo en cuenta que estos son los puntos que a los costarricenses y el costo de la vida también nos está golpeando, ¿cómo ve usted estos temas para este segundo año de gestión a lo interno de la Asamblea, con las fracciones? ¿Cuáles proyectos impulsarían ustedes desde su fracción
para ir moviendo un poquito estos temas a nivel nacional? ¿Y cómo valoraría usted estos puntos en función de la nueva relación que debería existir entre legislativo y ejecutivo para los temas que correspondan? Claro, yo creo que el presidente, la administración en el informe de labores que presentó el señor presidente de la República, me parece que quedó bien en muchos temas. Si bien dice que la inflación llegó a un 4%, que está a un 4%, no debemos olvidar que la inflación estuvo a un 12% en este gobierno. En temas de seguridad, Costa Rica nunca había estado tan mal en temas de seguridad como en estos momentos. Estamos en una crisis de seguridad increíble, de inseguridad, porque nunca habíamos visto la cantidad de muertos. Se espera que hayan 900 homicidios al finalizar este año. Esperemos que eso se pueda revertir. Vemos el problema que hay con los policías, ¿verdad? Que no tienen recursos, no tienen medios para trabajar, los vehículos descompuestos, las delegaciones en mal estado, sin alimentación en las delegaciones, queriendo dejarlos en jornadas de 6 días en las delegaciones sin tener los medios para que estén ahí. Ahora presenta un presupuesto el presidente de la República para contratar 300 policías, pero esos 300 policías, si los dividimos en 84 cantones y en 3 turnos, prácticamente es como echarle una gota a un vaso de agua, ¿verdad? Yo creo que el gobierno tiene que tomar más responsabilidad con la parte de seguridad e invertir más recursos. Hay que conseguirlos, si no Costa Rica se nos va a ir de las manos. Después tenemos el problema del apagón educativo también, que el gobierno lleva un año en gobierno, y en este año no sabemos cuál es la ruta de la educación. Es una ruta fantasma que no sabemos por dónde va a ir, cuáles van a ser los procesos, no sabemos. Le preguntamos a la señora ministra y la ruta de educación todavía es un dilema, saber por dónde va. Y la parte laboral, igual, no es que en las encuestas se han reducido, que ya hay más trabajos, es que la gente está buscando menos el trabajo, ya probablemente se cansaron algo, pero el desempleo en la calle se siente, se sabe que hay desempleo. Y tenemos problemas, son problemas graves que hay que solucionar, la delincuencia, inclusive ya la parte laboral. La gente está tan preocupada con la parte de seguridad que ya están en las encuestas, cayó en tercer lugar, y en primer lugar la parte de seguridad. Ahora cambio de ministro, entonces lo que avanzó un ministro en un año, vamos a ver qué pasa con el ministro que vayan a designar. Va a echar, esperemos que no eche para atrás y que sea una persona que conozca y que pueda ayudar para solucionar todos estos problemas. Proyectos de ley, nosotros estamos enfocados en la fracción del Partido Unido Cristiano, estamos enfocados en la parte de todo lo que sea reactivación económica, combustible, seguridad, en la parte de vivienda, que querían eliminar el bono de la vivienda y estamos opuestos a que se dé eso, y muchos proyectos. Los primeros años vamos a estar, los primeros meses, de esta administración, vamos a estar muy enfocados en todos los temas de seguridad. La fracción del Partido Unidad está en estos momentos haciendo reuniones todas las semanas con expertos en seguridad. Vamos a tener a doña Linet Saborío, a la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados. Tuvimos a la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, que fue ministra de Seguridad. Vamos a tener a 12 ministros de seguridad más y a unos expertos internacionales durante este mes para ver qué aportes nos dan con respecto a los proyectos que ya tenemos presentados en la Asamblea Legislativa y los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, y además de esos, en qué otros proyectos podemos hacer y elaborar para presentarlos lo antes posible a la corriente legislativa y ver cómo paliamos este problema tan grave. Pareciera que ya este es el año donde tienen que ir poniendo el punto sobre la I los diferentes actores en política, tanto gobierno como legislativo, y ir definiendo esas hojas de ruta que ya no aguanta más el país posponer. Y con los recursos limitados, porque en el caso de seguridad, pues se dice que se va a quitar educación para poner el tema de presupuesto y recargarlo un poquito más al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, los recursos siguen siendo limitados. Y aquí en la Asamblea, pues vienen los presupuestos a aprobarse y el control del gasto público también a dar cuentas. Entonces, pareciera que es el año más importante en esta relación gobierno-asamblea legislativa en cuanto a poder lograr el tiempo para poder hacer estos cambios que requieren los costarricenses. ¿Esperaría usted un buen ambiente de parte de las diferentes fracciones y de la fracción suya para poder seguir con estos puentes sin tener que estar
en esta estira y encoge de no dinamitarlos. Claro, yo creo que el gobierno de la República tiene que, como estuvimos hablando desde el principio, como dice el señor presidente, hay que buscar puentes, no dinamitarlos, como acabas de decir, porque ¿qué pasa? Si agarras un santo y lo desvestís y vestís otro santo, ¿qué es lo que está pasando? En el presupuesto que mandan para la policía le están quitando para contratar 300 policías, le están quitando presupuesto a educación. ¿Y qué pasa si debilitamos educación? O sea, todo va en conjunto. Tenemos que buscar otra fuente de recursos frescos. Por ejemplo, lo que se hizo y que los diputados actuales hicimos y fuimos responsables y buscamos y aprobamos los eurobonos, que es para cambiar deuda cara por deuda barata. Entonces ahí hay un ahorro para el país. Después hay otros recursos, créditos internacionales que se pueden buscar, pero no podemos tomar los recursos de un lado para pasarlos a otro. Si no hay educación, si la educación es mala, no van a haber buenos trabajos, los muchachos van a estar en la calle pensando otras cosas. Si estamos viendo que, por ejemplo, los sicarios, la mayoría son jóvenes, menores de 30 años, un gran porcentaje de las personas que están haciendo estos delincuentes son personas jóvenes de 22, de 20 años, de 19 años. ¿Por qué? Porque la educación está débil, no podemos debilitarla. Yo creo que el gobierno de la República tiene que hacer un trabajo, el ministro de Hacienda, para identificar recursos, para ponerlos en la parte de seguridad y en la parte de educación, que son dos problemas graves que tenemos. Hay niños que después de la pandemia han estado en clases de 4 o 5 años, han recibido solo un año de clases y el resto han sido virtuales o no las han recibido, entonces están llegando a las universidades sin saber un montón de cosas. El famoso apagón educativo. Sí, muchísimas gracias, don Alejandro. Creo que queda claro que en este momento es un tiempo que se puede aprovechar muy bien. Si hay una hoja de ruta clara y consensuada entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y de parte de su fracción, con esa hoja de ruta de ir buscando el tema de seguridad, del tema de la calidad de la vivienda digna, el tema de ir buscando el costo de la vida y cómo mejorar la calidad de vida de los costarricenses, podrían buscarse esos puntos de encuentro entre el Poder Legislativo y las diferentes fracciones. Así que estaremos expectantes a esa hoja de ruta de parte de la fracción, de parte del Poder Ejecutivo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y sí, como Fracción Unida hemos presentado 119 proyectos de ley, de los cuales una gran mayoría, muchos proyectos son importantes para reactivación económica y apoyo a las pymes. Agradecerles y para servirles. Muchísimas gracias.